Bueno, espera un momentico, qué pena que esto no graba todavía. Hallo zusammen, heute werden wir einen Text lesen und später wir beantworten einige Fragen. Listo, el día de hoy vamos a leer un texto y después vamos a responder unas preguntas. Bueno, ¿cuál es la idea? No solamente eso, quienes hayan podido ver el texto que se les envió al mediodía, digamos, esto es como lo que hemos venido haciendo, leer un texto, responder preguntas, practicar fonética, escuchar. Hoy, además de eso, vamos a reconocer la estructura detrás de cada texto, a poder identificar qué tipo de oración hay en el primer párrafo, en qué tiempos verbales está, qué tipo de oración es, qué particularidades hay. Entonces, una vez leamos el texto, practiquemos fonética y respondamos las preguntas, empezaremos a analizar una por una cada una, perdón, la redundancia, empezaremos a analizar cada una de las oraciones hasta donde nos dé el tiempo. De esa forma, pues practicaremos todo, ¿cierto? Gramática, comprensión, fonética. Es como la idea de por lo menos esta semana. Listo, entonces voy a leer el texto y luego le pediré a ustedes que lo lean. El texto de hoy se llama Mein bester Freund. Heute möchte ich von meinem besten Freund erzählen. Zunächst zu seinem Äußeren. Er ist sehr groß und ragt mit seinen 1,94 Meter Körpergröße aus fast jeder Menschengruppe heraus. Dazu hat er sehr große Füße, was bei einer solchen Größe ja auch nicht ungewöhnlich ist. Auch seine Hände und Ohren erscheinen riesig. Seine Arme und Beine sind zwar lang, aber kräftig, da er sehr gerne Sport treibt. Mein Freund ist Basketballer. Schon als Kind war er immer größer als alle anderen Kinder in seiner Klasse. Er wurde deshalb sehr oft verspottet und gehänselt und hatte kaum Selbstbewusstsein. Er wusste nicht, wohin mit seinen langen Armen und Beinen, außer im Sportunterricht. Hier war er oftmals Klassenbester, wo die kleinen Klassenkameraden beim Wettlauf noch schnauften und stöhnten, war er meistens schon im Ziel. Beim Hochsprung oder Weitsprung war er absolute Spitze. Aber sein Lieblingssport war schon immer Basketball. Ganz leicht und mit nur einem kleinen Sprung kann er den Korb erreichen und zielsicher fast jeden Ball einwerfen. Seine Eltern erkannten, dass ihm der Sport nicht nur Spaß machte, sondern auch die Möglichkeit gab, Selbstvertrauen aufzubauen. Im Verein mit vielen anderen sehr großen Kindern trainierte er nun 4-mal die Woche, ging auf eine Sportschule und studierte im Anschluss. Niemand hänselt ihn nur mehr aufgrund seines Aussehens. Mein Freund ist deswegen mein bester Freund, weil er inzwischen als Basketballtrainer sehr viele andere Kinder davon überzeugt hat, Sport im Verein zu treiben, dort Freunde zu finden und durch ihr Hobby Spaß, Freude und Selbstvertrauen zu finden. Dafür bewundere ich ihn. Listo. Para quienes llegan nuevos, hoy les explico qué haremos hoy. La idea del texto de hoy es primero lo que hemos venido haciendo,
Es comprender, pues, digamos, practicar fonética y comprender palabras nuevas y comprender un texto. Pero no solamente eso. El día de hoy vamos, después de hacer eso, a estudiar la estructura detrás del texto. Es decir, entender qué tipo de oración conforma cada párrafo. Si es una oración principal, subordinada, si está en pluscuamperfecto, en pretérito. Reconocer por qué es, por ejemplo, una oración relativa. Digamos, repasar todo lo que hemos aprendido de gramática en estos textos. Y esa es la idea de estas clases. Algo como muy integral, donde practiquemos fonética, gramática, comprensión, listo. Y esa es la idea. Entonces, ya que leí el texto, quiero pedirle el favor a 4 personas que quieran leer el texto. Sehr gut, Hernán. Eine andere Person. Otra persona. Ronald, Hernán, Ronald, Juan Pablo. Hernán, Ronald, Juan Pablo. Eine andere. Y otro. Ich möchte die Frage reden. Ya, sehr gut, Edinson. Entonces Edison leerá las preguntas. Entonces tenemos a Hernán, a Ronald, a Juan Pablo y otra persona que quiera leer el último párrafo antes de las preguntas que leerá Edison. Bueno, mientras alguien se decide, empecemos con Hernán. Hernán, kannst du diese Teil lesen? Ja. Heute möchte ich von meinem besten Freund erzählen. Zunächst zu seinem Äußeren. Er ist sehr groß und ragt mit seinen 1,94 Meter Körpergröße Eso se dice aus coma, coma, a igual que en español. Entonces, 1, ya, 1,94 ya, Meter Körpergröße aus fast jeder Menschengruppe heraus. Dazu hat er sehr große Füße, was bei einer solchen Größe ja auch nicht ungewöhnlich ist. gewöhnlich, Ungewöhnlich ist. ja, Auch seine Hände und Ohren erscheinen riesig. Seine Arme und Beine sind zwar lang, aber kräftig, da er sehr gerne Sport treibt. Mein Freund ist muy Basketball. bien, Hernán, vielen Dank. Me pasé, no acordé. Ya. Listo. Die nächste Person ist Ronald. Ronald, bitte lies das. Ronald, por favor, lee esto. Mein Freund ist Basketballer. Schon Ja. als Kind war er immer größer als alle Größer. größer Ja. als alle anderen Kinder in seiner Seiner Klasse. Ja. Er wurde deshalb sehr oft verspottet Verspottet. und Verspottet. Und gehänselt und hatte kaum Selbstbewusstsein.
Bewusstsein. Ja, Er wusste nicht, wohin mit seinen langen Armen und Beinen. Außer ja. im Sportunterricht. Sportunterricht. Ihr war, Hier ja, war, war oftmals Klassenbester, ja, wo die kleineren Klassenkameraden Kameraden, beim Wettlauf noch schnaufen und standen, war meistens, meistens schon im Ziel. Ziel. Ja, Beim Hochsprung oder oder bei Sprung Weitsprung. war absolute Spitze. Sehr gut, vielen Dank, Herr Ronald. Die nächste Person ist Juan Pablo. Juan Pablo, bitte lies das. Okay. Aber sein Lieblingssport Aber sein Lieblingssport, ja, war schon immer Basketball, ja, ganz leicht und mit nur einem kleinen Sprung ja, kann er den Korb erreichen und die und zielsicher zielsicher, fast den Ball fast jeden Ball, fast jeden Ball ja, werfen. einwerfen. Seine einwerfen. Ja, Seine Eltern erkannten, dass ihm der Sport Sport, ja, nicht nur Sport, nicht nur Spaß machte, sondern auch die sondern, anderen auch die Möglichkeit ja, gab. Möglichkeit gab. Selbstvertrauen, 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 Selbstvertrauen ja, aufzubauen, bauen, aufzubauen, aufzubauen, ja, aufzubauen. Im Verein Verein, mit vielen anderen, im Verein mit vielen anderen, ja, im Verein mit vielen anderen sehr großen Kindern trainierte, trainierte, trainierte er nur trainierte, ja, ¿sí? ja, trainierte, Er nur viermal die Woche ging auf eine Sportschule, Schule, Sportschule, ya, porque Sportschule, si dices lo que dijiste al principio, estarías diciendo zapatos de deporte, Sportschule. Sportschule es escuela deportiva. okay, Sportschule und studierte Studierte, studierte studierte, in studierte, studierte, okay, studierte ja, in Anschluss, Anschluss, in Anschluss, Anschluss. Anschluss. Sehr gut.
Vielen Dank. Wie heißt du? ¿Quién eres? Lina. Ah, Lina. Entonces, ¿quién eres acá en el nombre? Eres Juan Pablo. Entonces, Juan Pablo es Lina. Listo. Listo. Y, bueno, Rolando, qué pena, no sé si todavía está aquí, que tenía una pregunta. Ah, no, ya se salió. Bueno, qué pena. Listo, sigue entonces. Bueno, ¿quién quiere leer? Carolina. Carolina Jungen. Entonces, Carolina Jungen, léenos por favor el último párrafo. Niemand Hänsel pardon, niemand Hänsel ihn nunmehr aufgrund seines Aussehens. Mein Ja. Freund ist deswegen mein bester Freund, weil inzwischen als Basketballtrainer sehr viele andere Kinder davon überzeugt hat, Sport im Verein zu treiben, dort Freunde zu finden und durch ihr Hobby Spaß, Freunde und Freude. Selbstvertrauen, Freude. Freude Ja. und Selbstvertrauen zu finden. Dafür bewundere ich ihn. Vielen Dank, Carolina. Gut. In diesem Moment werde ich diesen Text übersetzen. En ese momento traduciré el texto. Heute möchte ich von meinem besten Freund erzählen. Hoy quisiera contar sobre mi mejor amigo. Zunächst zu seinem Äußeren. Primero sobre su aspecto exterior, sobre su exterior. Ist groß und ragt mit seinen 1,94 Meter Körpergröße aus fast jeder Menschengruppe heraus. Él es muy grande y sobresale con sus 1,94 metros de talla corporal, casi siempre entre todas las personas. Dazu hat sehr große Füße, was bei einer solchen Größe ja auch nicht ungewöhnlich ist. Por eso él tiene los pies muy grandes. Lo que con semejante talla no es extraordinario. Tampoco es extraordinario. Auch seine Hände und Ohren erscheinen riesig. También sus manos y orejas se ven grandes. Seine Arme und Beine sind zwar lang, aber kräftig, da sehr gerne Sport treibt. Sus brazos y piernas son también largas. Son también largas, pero fuertes, ya que él le gusta practicar deporte, o le gusta practicar mucho el deporte. Mein Freund ist Basketballer, mi amigo es basquetbolista. Schon als Kind war immer größer als alle anderen Kinder in seiner Klasse. Ya cuando era niño, fue siempre el más grande de todos los niños en su clase. Wurde deshalb sehr oft verspottet und gehänselt und hatte kaum Selbstbewusstsein. Él fue por eso muy burlado y molestado. Por eso él fue muy molestado y burlado. Él fue muy burlado y molestado. Y tuvo poca... esta palabra, Selbstbewusstsein, usualmente significa como autoconciencia,
pero en este contexto significa como confianza en sí mismo o autoconfianza. Wusste nicht, wohin mit seinen langen Armen und Beinen. Él no sabía qué hacer con sus brazos largos y sus piernas. Außer im Sportunterricht, excepto en la clase de deporte. Hier war oftmals Klassenbester. Aquí fue él casi siempre el mejor en la clase. Wo die kleinen Klassenkameraden beim Wettlauf noch schauten und stöhnten, allí donde los compañeros de clase más pequeños gemían y se quejaban en las carreras o en la carrera, war meistens schon im Ziel. La mayoría de veces él ya estaba en la meta. Beim Hochsprung oder Weitsprung war absolute Spitze. En el salto largo, en el salto de altura y en el salto largo fue él absolutamente superior. Aber sein Lieblingssport war schon immer Basketball, perdón. Pero su deporte favorito fue siempre el baloncesto. Ganz leicht und mit nur einem kleinen Sprung kann den Korb erreichen und zielsicher fast jeden Ball einwerfen. Con total facilidad y con un pequeño salto puede él la cesta alcanzar y la meta, y lograr casi siempre encestar cada balón. Seine Eltern erkannten, sus padres sabían o reconocían, dass ihm der Sport nicht nur más Spaß machte, que a él el deporte no solamente le proporcionaba diversión, sondern auch die Möglichkeit gab, sino que le dio la posibilidad, Selbstvertrauen aufzubauen, de construir su autoconfianza o construir autoconfianza. Im Verein mit vielen anderen sehr großen Kindern trainierte nun 4-mal die Woche. En equipos con muchos otros niños muy grandes, entrena él ahora 4 veces a la semana. Ging auf eine Sportschule und studierte im Anschluss. Fue a una escuela deportiva y estudió en conexión o en conjunto. Niemand hänselt ihn nunmehr aufgrund seines Aussehens. Nadie lo molesta ahora más a causa de su apariencia. Mein Freund ist deswegen mein bester Freund. Por eso mi amigo es mi mejor amigo. Weil inzwischen als Basketballtrainer sehr viele andere Kinder davon überzeugt hat, porque él, entre tanto, como entrenador de baloncesto, ha convencido a muchos otros niños, Sport im Verein zu treiben, de ejercer el deporte en equipo, dort Freunde zu finden und durch ihr Hobby Spaß, encontrar amigos allí y a través de su hobby divertirse o tener diversión, Freude und Selbstvertrauen zu finden, alegría y autoconfianza encontrar, Dafür bewundere ich ihn. Por eso lo admiro. Listo. Disculpen la lentitud ahí de la traducción. Bueno, antes de preguntarles si tienen alguna pregunta sobre las palabras, vamos a leer las preguntas. Edinson, bitte liest
Bitte lies das. Okay. Frage 1. Warum wird der Freund auf gehänselt und verpostet? Verspottet. A. Verspottet. Ja. A. Weil er sehr groß ist. B. Weil er sehr dünn ist. C. Weil er dick ist. Für mich, das ist A. Weil er sehr groß ist. Aber warte. Ah, Die letzte. Ja. okay, okay. Der letzte Antwort. Okay. Weil er sehr klein ist. Aber was sagst du? ¿Qué dijiste? Weil er sehr groß Ja. ist. Entonces, porque fue molestado y burlado con frecuencia el amigo. Porque él era muy grande, porque es muy grande, porque es muy delgado, porque es muy gordo y por último, porque es muy pequeño. Welche ist die richtige Antwort? Alle sind richtig. Die richtige Antwort ist A, weil er sehr groß ist. Edinson, weiter, continúa. Okay. Frage 2. In welchem Fach war er in der Schule sehr gut? A. Entschuldigung, warte mal. Okay. A. Sport. B. Kunst. C. Mathematik. D. Deutsch. ¿En qué área Noch ein, fue? ¿Cómo? ¿Vivite? noch einmal A. Ah, ja. Mhm. Das ist die richtige Antwort, aber warte einen Moment. Ich übersetze das. Listo. ¿En welchem Fach war er in der Schule sehr gut? ¿En qué área fue él muy bueno en la escuela? A, deporte, B, arte, C, matemáticas y D, alemán. Pues creo que es muy transparente. Noch einmal, A ist die richtige Antwort. Weiter, Edinson. Frage 3. Was ist sein Lieblingssport? A. Basketball. B. Hochsprung. C. Weitsprung. D. Läufen. Laufen. Laufen, Edison. No Läufen. Okay. Laufen. No hay más. Ya. Listo. ¿Cuál es su deporte Laufen, favorito? A, básquetbol, baloncesto, Hochsprung, salto de altura. D, C, Weitsprung, salto largo. Y D, Laufen, correr. A, welche ist die richtige Antwort? Tatiana, A oder B? Die richtige Antwort ist Basketball. Entschuldigung. Erinnern Sie, dass er ein Basketballtrainer ist. Recuerden que él es un entrenador de básquetbol. Ahora. Listo. Edinson, Frage 4. Okay, Frage 4. Welches Hobby hatte er als Kind? A. Malen. B. Lesen. C. Basketballtraining im Verein. D. Mit Freunden spielen. Nuevamente, ahí no es mal. Bitte lies das. Okay. Lesen. No, lesen. Oder lesen. Lesen. Listen, no. Okay. Lesen. Listo. Lesen.
Sehr gut. Welches Hobby hatte er als Kind? ¿Qué hobby tuvo él cuando niño? Pintar, leer, Basketball Training im Verein, Infernal. entrenamiento de básquetbol en equipo y D, jugar con amigos. Welche ist die richtige Antwort? ¿Cuál es la respuesta correcta? Juan Pablo sagt C. Ja, das ist richtig. Basketballtraining in Verein. Edinson, bitte liest Frage 5. Okay, die letzte Frage. Ja, Welchen Beruf hat er heute? A. Student. B. Basketballtrainer. C. Lehrer. D. Vater. listo. ¿Qué trabajo, qué ocupación tiene él hoy? A, estudiante, B, entrenador de baloncesto, C, profesor y D, padre. No es mal. Welche ist die richtige Antwort? Sehr gut. B ist die richtige Antwort. Basketballtrainer. Basketballtrainer, perdón. Listo. Entonces, estas fueron las preguntas. Este fue el ejercicio de fonética y de comprensión. Como nos queda poco tiempo, entonces, más bien como ustedes tienen el texto, les pido el favor que si tienen preguntas sobre palabras que no conocen, al principio de la clase mañana, me pregunten por el momento. Vamos a hacer la última actividad del día de hoy, que es esta de acá. Kennst du diese Struktur hinterm Text? ¿Conoces la estructura detrás del texto? Bitte identifiziere verschiedene Satzformen. Por favor, identifica diferentes formas de las oraciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a leer frase por frase y vamos a tratar de entender cuál es la estructura. Entonces, miramos la primera frase. Heute möchte ich von meinem besten Freund erzählen. Uy, perdón, me equivoqué. Está acá. Esta oración es una oración principal, una oración subordinada. ¿En qué tiempo está? Hauptsatz. Ya. Gegen Deutsch presente. Wie sagt man auf Listo. Deutsch? Wie bitte? Wie sagt man presente auf Deutsch? Presence. Entschuldigung. Presence. Present? Así. Okay. Presence. Okay, Hauptsatz present. Entschuldigung. Presence. Presence. Ja, presence. Y zweite. Okay. Listo. Entonces, claro, están en lo correcto. Es una oración principal, Hauptsatz. Aber welche Zeitform? ¿Qué tiempo? Presente, dicen ustedes. Sin si, sija. ¿Están seguros? Ja möchten und erzählen sind present. ¿Están seguros? Bueno, este verbo. ¿In preteritum? Sí, no. Esta es la forma del presente, pero no sé si recuerdan, este verbo, cuando lo conjugamos en conjunctives by, ¿cómo se conjuga? Verbo möchten. Mac? Perdón, el verbo mögen, sí, es último. No, eso es en presente. Bueno, ahí les di la respuesta. Moctes?
No, aquí está bien, así, möchte. Resulta que el presente, por lo menos a los verbos modales, este verbo, eh, aquí sería un poco difícil, porque sí, tiene la misma estructura del presente, pero también tiene la misma estructura del conjunctives by. Este verbo, así se conjugan conjunctives by. Entonces, acá, digamos, no hay forma de distinguir entre el conjunctives by y y el, y el presente. Aquí podría decir, yo quiero hoy hablar sobre mi mejor amigo, o podría decir también, yo quisiera hablar hoy sobre mi mejor amigo. Con otros verbos es más fácil hacer esta distinción. Con este, pues surge la duda. Entonces, pues sí, cierto, tiene la misma estructura del presente, pero para que lo tengan en cuenta. Ah, bueno, vamos a la segunda. ¿Este qué tipo de oración es? Zunächst zu seinem Äußeren. ¿Es una oración principal, una oración subordinada? ¿Qué tipo de oración es? Está difícil. ¿Quién me dice por qué está difícil? Hay algo que no nos permite identificar ese tipo de oración, como Hauptsatz oder Nebensatz. Ich finde, weil es kein Verb hat. Sehr gut. Sehr gut, Edinson. Exacto, genau. Aquí en esta oración no hay verbo. ¿Cómo identificamos nosotros una oración principal de una oración subordinada? De acuerdo a la posición del verbo. Sin embargo, aunque yo les dije en las clases que casi todas las oraciones en alemán son oraciones subordinadas u oraciones principales, no todas lo son. Este es un buen ejemplo de eso. Hay oraciones que no, pues no sé si llamarlo oraciones, pero bueno, sí se puede construir como una oración sin verbo. En ese caso no sería ni subordinada ni principal, porque no tiene verbo. Sin embargo, depende de otra oración. Entonces, alguien, cierto, si fuera más riguroso, podría decir, no, es un tipo de oración subordinada. Pero miren que está fuera de otra oración. Aquí termina el punto y empieza. Entonces, no podemos decir que es una oración subordinada. Sin embargo, depende de otra oración para que tenga sentido. Aquí estamos diciendo, primero, su físico. Si antes no hubiéramos dicho nada de nadie, esto no tendría sentido. Entonces, no es una oración subordinada en el sentido de que no está inmersa dentro de otra oración, pero sí es una oración dependiente de otra. Listo. Como no tiene verbo, pues no podemos decir que esté en presente o que esté en... No. Simplemente es una oración sin verbo. ¿Qué tipo de oraciones hay sin verbo? Como esta. Primero, su físico. Aquí vemos un buen ejemplo de una oración que no tiene verbo. Listo. Vamos a ver la tercera oración. Ist sehr groß und ragt mit seinen 1,94 Meter Körpergröße aus fast jeder Menschengruppe heraus. Les pregunto, ¿cuántas oraciones hay ahí? Wie viele Sätze geben hier? Vier. 4. Nein. Ein. ¿Quién dice 1? Edinson dice 1. ¿Quién da más? No tanto como Tatiana.
Lo que estoy señalando con azul, ¿cierto? Dry es by. Bueno, adivinando fácil. Bueno, tiene razón Edison en un sentido. Obviamente, pues termina con el punto, entonces uno tendría que decir una oración. Pero, miren esta palabrita, und. ¿Qué tipo de palabra es esa? Conector. Es un conector. ¿Para qué usamos los conectores? Para unir ideas. Sí, pero en términos gramaticales, más que ideas, es para unir dos oraciones. Entonces, claro, construimos una oración con dos oraciones. Entonces, tiene razón Edison cuando dice que hay una oración, pero sabemos que las conjunciones nos permiten unir lo que originalmente serían dos oraciones en una sola oración. Entonces, realmente ahí hay dos oraciones. Ist groß sería la primera, y la otra sería erreicht mit seinen 1,94 Meter Körpergröße aus fast jeder Menschengruppe heraus. Les pregunto, ¿por qué aquí después del und no aparece el pronombre er? Sigue hablando de la misma persona. Listo. Les recuerdo, vielen Dank, Edison. Después del conector, este tipo de conector, de esta conjunción, perdón, conector no de esta conjunción nos permite unir dos oraciones principales y nos permite que si la segunda oración, como esta, tiene exactamente el mismo sujeto que la oración anterior, podemos omitirla. Es decir, podemos omitir el pronombre. Podemos omitir el pronombre, perdón. Entonces, por eso aquí no aparece el pronombre er, porque ya aparece en la primera oración. Si el verbo de esta oración fuera el verbo sein, conjugado en tercera persona, como está acá, también podríamos omitir el verbo. Pero como no es un verbo, sino que es un verbo diferente, el verbo herausragen, que significa resaltar, eh, sobresalir, es un ein trennbares Verb, herausragen. Si el verbo aquí no fuera este, sino el verbo sein, esto después de la conjunción carecería de pronombre y carecería de verbo. Listo. Miremos la otra oración. Dazu hat sehr große Füße, was bei einer solchen Größe ja auch nicht ungewöhnlich ist. ¿Cuántas oraciones hay ahí? Es by. Sehr gut. Wow. Wie bitte, Edison? Edison, was sagst du? Entschuldigung, ich habe gesagt zwei. Ah, ja. Genau, zwei. Dazu hat sehr große Füße. Primera. Y la segunda, zweite, was bei einer solchen Größe ja auch nicht ungewöhnlich ist. La primera oración, esta, dazu hat sehr große Füße. ¿Qué tipo de oración es? Hauptsatz. Vielen Dank, Hauptsatz. ¿Y en qué tiempo está conjugada esa oración? Present. Sehr gut, presence. Listo. Y la segunda oración, ¿qué tipo de oración es? Nevet. Nebensatz Ja, sehr gut. und Present. Nebensatz und was? Present. Sí, exacto. Es una oración subordinada y está también en presente.
Uno podría pensar que esto es el participio de algo. ¿Por qué? Recuerden, por el ge. Sin embargo, aquí está funcionando como adjetivo, no está funcionando como el participio. Entonces acá solamente, realmente hay un verbo, el verbo sein, al final porque es una oración subordinada. Listo. Auf seine Hände und Ohren erscheinen riesig. Esta oración, ¿qué tipo de oración es? Hauptsatz. Alle denken das gleich. ¿Todos piensan lo mismo? Ja. Es ist ein Hauptsatz. Es una oración principal. ¿Qué? El verbo en la segunda posición. Todo esto es el sujeto. Aber es gibt zwei Sätze. Acá, hier. Ja. Ja. Welche? ¿Cuáles? Auf seine Hände und Ah, bueno. Claro, uno podría separarlo como auf seine Hände erscheinen riesig. Y la otra podría ser auf seine Hände, perdón, auf seine Ohren erscheinen riesig. Sin embargo, no todos los no siempre que hay un conector hay dos oraciones. Acá realmente simplemente está enumerando Hände und Ohren. Entonces acá no funciona como dos oraciones, sino como una sola. Listo, y miremos la última oración de este párrafo. Seine Arme und Beine sind zwar lang, aber kräftig, da sehr gerne Sport treibt. ¿Cuántas oraciones hay? drei. Was sagen die anderen? ¿Qué dicen los demás? Hernán Darío, zwei. Ya, zwei. Uno podría pensar que por esto acá, esto ya es una oración como tal. No, esto es simplemente información adicional que hace parte de esta oración. Entonces no puede ser contada como una oración adicional. Uno podría decir, pero claro, porque no tiene verbo, porque no tiene verbo. Sin embargo, esta tampoco tenía verbo y esta sí se contó como una oración adicional. ¿Pero por qué? Porque aquí ya sí había cerrado la idea con el punto. Acá no. Acá simplemente digamos, se ponen entre comas esta información adicional. Funciona de la misma forma que una oración relativa, pero sin verbos. Entonces esto simplemente es una información adicional de esta oración. Entonces no hay tres oraciones, sino que hay dos. Esta y esta. ¿Qué tipo de oración es la primera? Hauptsatz. Ya, Hauptsatz. ¿Y cómo está conjugada? ¿Qué tiempo? In presence. Ja, sehr gut. Und die zweite? Nebensatz in presence. Sehr gut. Y la segunda oración también es una oración principal conjugada en presente. Recordemos, el verbo conjugado al final y está conjugado en presente ya nos da toda la, digamos, la pista para identificar que es una oración subordinada. Recordemos también que por lo general las oraciones subordinadas dependen de una conjunción. Este da aquí funciona como la conjunción. Listo. Voy a dejar un Profe, una momento. pregunta. Ya, La claro. primera oración
Ist Hauptsatz o Nebensatz? Da ist seine Arme. Seine Arme Sí. und Beine sind schwa lang. Hauptsatz. Todo esto es el sujeto, sus brazos y piernas. Ok. Y acá, en la segunda El posición, verbo. está el verbo. Entonces, por eso podemos identificarla como una oración principal. Ah, ok. Danke. Listo. Claro, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo así que en la segunda posición, si miren que antes del verbo hay 1, 2, 3, 4 palabras? Recuerden, la primera posición no hace referencia al número de palabras, no quiere decir que después de la primera palabra ya tenga que estar el verbo. Tenemos que tener en cuenta que todo esto indica una misma cosa, un mismo sujeto, un sujeto en plural, sus brazos, sus brazos y piernas. Eso funciona como una sola cosa. Entonces todo esto, aunque sean 4 palabras, es realmente una misma cosa, el sujeto de la oración. Voy a dejar un momentico aquí el texto suspendido por si tienen preguntas sobre algunas palabras que no conozcan. Voy a dejar primero los 2 primeros párrafos. Wenn Sie Fragen haben, können Sie formulieren. Si tienen preguntas, pueden formularlas. Zunächst también puede ser en primer lugar. Sí, claro. Como en primer lugar, antes que todo. Eso significa. Ein anderes Wort, otra palabra. Tatiana, vielen Dank. Muchas gracias por la pregunta. La primera oración del texto, que es conjunctives by, no debería tener el verbo auxiliar. Por ser modal verb, recuerda que en el conjunctives by pasa una cosa. Nosotros necesitamos el verbo auxiliar werden. Würde. Würden es el verbo auxiliar para el conjunctives by. Pero hay algunos verbos que no requieren la compañía de un verbo auxiliar. ¿Cuáles son esos verbos? Los verbos modales, los verbos auxiliares y algunos verbos irregulares de uso muy frecuente. Este es un verbo modal, por lo tanto no requiere verbo auxiliar para que ya esté conjugado en conjunctives by. Ese umlaut ya indica el conjunctives by. Sin embargo, y eso les decía al principio, este verbo tiene la misma estructura cuando está en conjunctives by que cuando está en presente. Entonces es complicado hacer la distinción. Ahí podría simplemente decir, yo quiero contar o yo quisiera contar. Con otros verbos es más fácil distinguir porque tiene una forma muy diferente el presente del conjunctives by. Y recuerda, Tatiana, el verbo auxiliar es el verbo würde para el conjunctives by. Würden, perdón. Ah, ok, profe. Es que yo pensé que que los verbos modales siempre llevaban en el conjunctives by como verbo auxiliar el verbo hätte. No, por definición, digamos, la regla dice que si son verbos modales no requieren en el conjunctives by de verbo auxiliar. Y claro, lo que sí podría hacer es que el verbo hätten podría ser verbo auxiliar para otro verbo, no para un verbo modal.
Y sería ok. para el Conjunctives by de Vergangenheit, para el Conjunctives by en el pasado. Recuerda que hay dos tipos de Conjunctives by, para cosas que pueden ser o para cosas que pudieron haber sido. Y para ese caso se utiliza el hätte. Ok. Danke. Vite, ¿eine andere Frage? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nein? Spitze, Hernán, significa superior, como lo máximo, o a la cima también puede referirse. Spitze es superior. Campeón es como Gewinner. Entonces sí, es otra palabra. Más bien es como superior en algo. Sí, como campeón puede ser un sinónimo. Ungewöhnlich, Tatiana, significa extraordinario, raro, algo poco usual, poco frecuente. Ungewöhnlich, como la altura de este muchacho. Bueno, voy a bajar el texto para que vean los otros párrafos y por si tienen preguntas. Nein, Wettlauf significa carrera y Verspottet significa, bueno, ahí como está en el participio, ¿cierto? Entonces significa burlado, pero el verbo es Verspotten, que significa burlar, burlarse, Verspotten. A ver si Fragen, ¿tienen preguntas? Bueno, antes de que nos despidamos, les quiero recomendar un grupo que me gusta mucho. Espero que les guste y si no, pues bueno, no importa. Pueden practicar con ellos así no les guste. Ah, es una banda que se llama Make Canterite. Y bueno, ahí les comparto una cancioncita para que escuchen. Ein Lied zu hören. Und wenn Sie nicht mehr Fragen haben, können wir enden. Podríamos terminar. Haben Sie mehr Fragen? Nein? Sehr gut.
Das war alles für heute. Vielen Dank und bis morgen. Auf Wiedersehen. Bitte. Vielen Dank auch. Carolina, sí. Si, digamos, desde la siguiente semana, ya digan, quienes no hayan hecho el pago, tienen que, pues no van a tener el acceso que tienen los demás. Solamente van a poder ver las clases por streaming y pues no van a poder acceder al contenido ni a otras cosas, ni participar. Entonces, sí, digamos cuenta desde la otra semana, no desde esta. Auf Wiederhören. Bueno, eso nunca se les había dicho. Es otra forma también de despedirse cuando más que verse, lo que hace uno es escucharse. Entonces, por ejemplo, cuando uno está llamando por teléfono, entonces en lugar de decir Auf Wiedersehen, puede decir Auf Wiederhören. Entonces, como prácticamente no nos vemos, sino que nos escuchamos, lo que deberíamos decir siempre es esto, sino que la costumbre. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis bald. Bis morgen. Tschüss.